Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balute Aldo. Dos minutos pasan de las 3 de la tarde. Es momento, ahora sí, de darle la bienvenida de vuelta a Balute Aldo con su Abro Debate. ¿Cuántos debates se abrieron esta última semana? No, ni hablar. En un momento pensé en cambiarle el nombre a la columna porque dije, necesito algo todavía más fuerte. Abro conflicto. Sí, no sé qué, pero después dije, no, me voy a quedar con esto porque lo quiero mucho. Balu, es un nombre que nosotros también queremos mucho porque nos retrotrae a los viernes contigo. En este sentido, ¿qué beta, qué punta? Tengo entendido que va por el lado del discurso, algo tan nombrado discurso de odio. Uh-huh. ¿Cómo te parás ante lo sucedido en esta columna? No solamente el intento de asesinato, sino lo que vino después en todos los sentidos. ¿Cuál fue la parte que dijiste, necesito expresar esto primero? Sí, total. Bueno, por supuesto que a partir de lo que sucedió, dije como, bueno, tiene que haber como estudiante de una ciencia social, sí, viste que uno busca todo el tiempo respuestas a lo que pasa. Y de hecho venía para acá y yo pensaba como, siempre hay explicaciones para los fenómenos que suceden, ¿no? Nunca no sabemos de dónde salió. Total. Sino que hay que tirar de un hilo, pero lamentablemente muchas veces esas explicaciones son hiper complejas, tienen muchas aristas, no son simples porque lo que sucedió no tiene nada de simple, ¿no? Sino al contrario, es un fenómeno social que es recontra complejo. Y a partir de esto, y digo, a su vez se desarrollan, ¿no? Muchas consecuencias a partir de eso, analíticas, digo, de, bueno, ¿cómo podemos explicar lo que pasó? Y que para mí, desde mi punto de vista, desde, entre comillas, nuestro lado, ¿no? Se explicó de una manera un poco simplista, como usando un as bajo la manga, si lo queremos decir así, de, no, fue discurso de odio, ¿no? Lo que la mató fue, lo que la intentó matar fueron los discursos de odio. Como casi vaciando, ¿no? Lo que significa ese concepto, que en realidad tiene mucho peso. Y no solo eso, sino que no fue la única variable, ¿no? Que desató lo que sucedió. No fue la única causa, no fue tan ese fenómeno social no fue lineal, ¿no? Porque también muchas veces del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? O sea, justamente como digo, es un cliché esa frase, pero en este caso aplica a la perfección. Y vamos a ir un poquito por ahí, ¿no? Porque me gustaría hacer hincapié también a lo largo de la columna y que se entienda de por qué estamos retomando este punto. ¿Por qué vuelvo sobre algo que estuvo tan dicho estos últimos días? Y es porque creo que no se terminó de profundizar bien, ¿no? No se terminó de entender como qué quiere decir los discursos de odio y por qué tenemos que seguir, me suena como masajeando esa idea, ¿no? Sí, curándola. Claro, curándola, como no es que ya está herniada, sino que todavía le falta un toque, le falta una condimento. ley listo. Claro, no, bueno, claro. Como eso no va a funcionar, entre comillas, ¿no? Sino justamente, al contrario, tenemos que profundizar. Total. Y justamente en relación a los discursos de odio, como me gustaría empezar también diciendo que hay una gran distancia entre lo que se enuncia, lo que se dice, y lo que finalmente se hace o se lleva al acto, ¿no? Entonces, primero hay que entender esa distancia y hay que visualizarla. Por supuesto que no estoy diciendo que decir matar a Cristina esté bien, ¿no? Sino que una cosa es decir, quiero matar a Cristina, quiero matar a todos los políticos, son todos chorros, hay que establecer una pena de muerte. Y otra cosa es efectivamente llevarlo a cabo, ¿no? Totalmente. No se da de un día para el otro y se necesitan muchos componentes más que el simple hecho de, por supuesto, poder decirlo, ¿no? Que no es poca cosa. Como no desestimemos lo que eso significa, sino que lo que estoy intentando decir es, no lo simplifiquemos, no hagamos de algo como una causa con una consecuencia tan concreta, porque no lo es, justamente. Entonces, por ejemplo, se empezó a decir que había sido Majul el que había puesto la bala en esa pistola, ¿no? En relación a como los discursos de odio. Que eso es una simplificación, digo, no le estoy sacando peso a lo que dijo ni Majul, ni Inaski, ni Feynman todos estos últimos años, la Nata tampoco, pero no podemos meterlo en ese cajoncito de tipo, listo, fue esta gente y ya. No vean más a Majul y no habrá más magnicidas, ¿no? Claro, exactamente. No por ahí la cosa, ¿no? Entonces, como fenómeno social, como veníamos diciendo, tiene muchas aristas y por lo tanto tiene muchas causas, tiene muchas variables. Y en las ciencias sociales decimos mucho, porque es realmente
te despeja, ¿no? La visión cuando uno quiere entender estas cosas, que estos hechos sociales y estos fenómenos sociales son mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir? Que no puedo decir discurso de odio y ya, porque hay algo mucho mayor que sucedió ese jueves a la noche que los medios reproduciendo un discurso violento hacia nuestra vicepresidenta, ¿no? Claro. Eso es lo que quiero decir. Son discursos de odio, pero también es una crisis de gobernabilidad, también tiene que ver con los liderazgos políticos, también tiene que ver con lo que significa un gobierno popular, ¿no? Que tiene cierta historia. Digo, son todas cosas que se van sumando y que llevan a efectivamente lo que sucedió. Ahora, para aclarar de qué hablamos cuando hablamos de discurso de odio, ¿no? Son básicamente discursos pronunciados, muy importante, en la esfera pública, ¿no? O sea, que no es solo en los domingos con mi familia cuando yo digo tipo, ¡ay, qué chorra Cristina!, ¿no? Sino que es en las redes sociales, es en los medios de comunicación. Se apela a una audiencia. Se apela a una audiencia, sí. Exactamente. Son estos discursos que son pronunciados en la esfera pública y que justamente promueven, incitan, legitiman, ¿no? La violencia entendida como, o sea, violencia verbal, por supuesto, entra en el campo del racismo, la homofobia, ¿no? Bueno, nada, todo lo que sería, por supuesto, violencia verbal hacia una persona en específico, como fue este caso, pero también puede ser hacia grupos, ¿no? Que tienen determinada pertenencia, por supuesto que pueden ser hacia grupos religiosos, hacia grupos políticos, ¿no? Digo, y también marcar que los discursos de odio existieron toda la historia de la humanidad. Digo, no nos estamos enfrentando hacia un hecho nuevo. Eso también es interesante de entender, ¿no? Entonces, si siempre existieron, también es interesante pensar, bueno, ¿qué es lo que los genera, ¿no? En función de qué estos discursos pueden ser reproducidos justamente en estas esferas públicas. Y justamente que circulen de esta manera como están circulando actualmente, digo, antes, cuando no existían las redes sociales, tenían otro tipo de circulación, no es que no estaban, ¿no? Sino su circulación era distinta. Claro, exacto, sino que eran distintos. Digo, con la situación actual que tenemos hoy, se generan, ¿no? Estos discursos de odio, justamente, generan cierto clima cultural, es importante dar cuenta de esto, o sea, hay algo colectivo ahí, ¿no? No es individual, sino hay algo colectivo. Generan cierto clima cultural de intolerancia, ¿no? Que en determinados casos puede llegar a la práctica, que es lo que efectivamente terminó sucediendo el jueves. Insisto, ¿quiere decir que porque existan discursos de odio se va a llegar siempre a la práctica? No, justamente no, pero sí existe esa posibilidad, ¿no? Es más palpable que si no existieran, sí, digamos. Sí. Eso seguro. Ahora, justamente estos discursos se inscriben, ¿no?, en una trama muy compleja de prejuicios que son históricos y sociales, justamente porque reproducen, ¿no?, estas violencias, como veníamos diciendo, racistas, xenófobas, homofóbicas, digo, en contra de básicamente determinadas personas o grupos. Y por supuesto, reproducen esas ideas, ¿no? Y no solo eso, sino que tienen como una base muy fuerte y sobre todo en la actualidad, y después lo vamos a retomar esto al final, de una no creencia en las instituciones democráticas, ni en los políticos de todo tipo, ¿no? Como que se empieza a poner todo en una misma bolsa, y actualmente, digo, yo sé que vos, Tevi, lo sabes muy bien porque los politólogos han tratado este tema últimamente, de que empieza a haber cada vez más esta no creencia en un gobierno. Claro, esta antipolítica, ¿no? Desde un punto de vista mundial, ¿no? Digo, no está pasando solo en nuestro país, sino que podemos observar que a partir de, entre comillas, la salida de la pandemia, el mundo, ideológicamente hablando, se empezó como a derechizar un poco más, ¿no? Crisis de los partidos tradicionales, crisis de las instituciones, pasó en Italia, pasó en Estados Unidos. Total, bueno, en Europa está habiendo muchos movimientos neonazis directamente, ¿no? Entonces, también entendamos que no es un fenómeno cultural específico de Argentina, sino que también es algo bastante mundial. Total. Y hay que prestarle atención a esos fenómenos, ¿no? Total. No hay que dejarlos pasar, pero digo, como es mundial, también lógicamente se va a reproducir de una manera u otra en nuestro país. Ahora, encontrándonos en este clima, ¿no? Justamente de esta generación de violencia, lo que permite, ¿no? O sea, esta reproducción o esta agresividad que se encuentra en los discursos políticos
y de medios de comunicación, ¿no? O sea, políticos y mediáticos. Recordemos, por ejemplo, discursos políticos. El diputado que hace relativamente poco quiso presentar un proyecto de ley para... Francisco Sánchez, pena de muerte a Cristina. Claro, para tener para pena de muerte a Cristina, ¿no? Sí. Eso es claramente un discurso político muy agresivo, ¿no? Lo podemos ver a nuestros ojos. Y bueno, desde el punto de vista mediático, como veníamos diciendo antes, ¿no? Sin Cristina sería un país mejor, a esta hay que matarla, o hay que encerrarla, toda la agresión desde cualquier punto de vista también machista, ¿no? Que hace años ella viene recibiendo, y todo esto va generando, ¿no? O sea, justifica básicamente la violencia, esta violencia, en nombre de un orden, ¿no? Tal como pena de muerte para Cristina, porque entonces el país va a estar mejor si no está esta mujer. Y también la nata diciendo, ¿no? Todos chorros, hay que meterlos en cana y mejor que se mueran porque el país va a estar mejor. Sí, sí, ¿no? sí. Hay una justificación ahí, si no, no tendría sentido lo que estarían diciendo. Lo escuchamos a Jonathan Morel de Revolución Federal recién anoche en IP, que decía esto de, bueno, cuando le explicaban que un militante de su agrupación había golpeado el auto de Sergio Massa, bueno, y él decía, Massa se preguntó qué hizo porque el político te caga y vos tenés que ir a pegarle para hacerte notar. Digo, hay una filosofía. Exacto, sí, hay una legitimación de esa violencia, ¿no? Está permitido actuar de ese modo porque de lo contrario sería... la realidad sería un desastre, ¿no? Claro. Sin posibilidad tampoco de grises en el medio. Es bastante extremista lo que se piensa en ese sentido. Y en este contexto, justamente, donde tenemos estos discursos, ¿no? Que legitiman esta violencia, las redes sociales empiezan a ser un campo, ¿no? De lo decible, digo, donde todo esto es posible de ser enunciado, ¿no? En esta esfera pública. No necesariamente necesitas una cámara enfrente tuyo en la televisión para que ni muchísima pauta y dinero para poder decir estas cosas, sino que también lo podés decir en otra esfera pública que vendrían a ser las redes sociales, ¿no? Y encontrar, hay un cuento de nada que ver, pero un cuento de Hernán Cassieri, sí tiene que ver, de Hernán Cassieri, que hablaba de dos personas que tenían el fetiche del canibalismo, que se encontraron, que se llama No pensé que esto le pasaba a otro. Es buenísimo ese cuento. Es muy bueno, que habla de esto en internet, encontrar a otro que vive de la misma manera, en este caso la política, y que pueden armar un equipo. El internet los junta más rápido. Claro, sí, total. Ahora, a partir de esto, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo, qué procesos sufren estos tipos de fenómenos sociales, entendiendo como lo que pasó el jueves a la noche a Cristina, ¿no? Este intento de magnicidio. Cómo se vivió en las redes sociales. Por un lado, hay un fenómeno de memificación, ¿no? Todo es meme. Todo puede ser transformado en meme. En relación a que también empiezan a surgir a partir de esto, ¿no? Todo es transferible a hacer un chiste, por así decirlo. Surgen nuevos códigos de interpretación, o sea, tenés que estar... Nosotros hicimos una columna sobre los memes, creo que fue a fines del año pasado, ¿no? Donde habla que tenés que tener un código lingüístico, ¿no? Para poder entender de lo que se trata, pero justamente genera estos nuevos códigos donde une gente, ¿no? Digo, soy apolítico, me río de que todos los políticos son chorros, hago memes sobre eso y entro en ese mismo juego. Identifico a quién le causa gracia y a quién le causa odio, lo mismo que a mí. Exacto. Sí. Y no solo eso, digo, no solo genera nuevos códigos, sino, de nuevo, existe una posibilidad de enunciación y encima una enunciación teatralizada, ¿no? Performática casi, no de cualquier manera, ¿no? Justamente extremiza la lógica del chiste y a partir de eso también corre un poco los límites de esa esfera pública, ¿no? En relación a que esta esfera pública deja de ser un espacio de convivencia ante lo distinto, sino que hay cada vez más intolerancia a ese otro que no soy yo, ¿no? Porque todo empieza a ser posible de decir,
lo meto en chiste y pasa como Lo agua. justifico. Lo justifico, pero de repente, si escarbamos, ¿no? En eso encontramos realmente muchísima violencia. Y además me rodeo de gente que comparte esa filosofía, por ende empiezo a creer de que esa mayoría Que estamos... se me legitima y que se me justifica Hay una y causa. que no estoy solo, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, también sufren estos procesos, estos fenómenos sociales, banalización, ¿no? Eso de como hay casi un borramiento de lo que se dice la herida histórica, ¿no? Ujú. Lo podemos pensar justamente con, la última dictadura cívico-militar, cuando volvió la democracia. Uno de los lemas que usamos hasta hoy en día, por supuesto, es nunca más, ¿no? Sí, sí. No volver a ese terrorismo de Estado, no volver a esa intolerancia, ¿no? De aquel que piensa distinto, y no solo eso, sino la persecución y la tortura y la muerte de aquellos que piensan distinto. Ahora, resulta que hay una banalización de ese proceso histórico, ¿no? Como que si le bajaran los humos, como si... Fue una época más de nuestro país, ¿no? Y de hecho, Cristina ayer, junto con los curas villeros, hizo referencia un poco a esta situación, A ese diciendo... pacto. Claro, ese Sí. pacto diciendo... ¿Qué fue lo que pasó en realidad, no? Hubo un rompimiento, se le podríamos decir, de ese pacto social que habíamos todos establecido a partir del 83, ¿no? Digo, con la vuelta de la democracia. Y ella decía, donde podíamos debatir los que pensábamos diferente en una misma mesa, porque sabíamos que concordábamos en una base común, que era un gobierno democrático, básicamente. Bueno, lo que pasó el jueves a la noche fue un rompimiento de eso. Ahora, y a esto también le podemos sumar, por supuesto, la negación, ¿no? O sea, directamente negar que ese hecho histórico existió como tal. Tenemos, por ejemplo, las personas muy conocidas que niegan que hayan sido 30.000 desaparecidos, ¿no? Muchos son diputados. Exacto, por Sí. supuesto, mucha gente muy mediática que se expresa en la esfera pública. Donde en muchos países esto está penalizado, o sea, no podés ser un negacionista. Acá como que hay lugar para hacerlo prácticamente. Sí, sí. Donde, bueno, hay un desconocimiento del hecho justamente, ¿no? Se lo niega. Y a partir de esta negación también empieza a haber un cambio de narrativa. Tenemos la famosa teoría de los dos demonios, ¿no? Donde nos pone en igualdad de condiciones a los frentes de resistencia que surgieron a partir del terrorismo de Estado con militares dentro de un foco de poder muy importante. Sí, Digo, sí, que sí. sabemos que no están al mismo nivel, en absoluto. Bien, entonces, lo que surge, y para ir cerrando un poco también, es que todo esto que venimos diciendo pudo ser enunciado en la esfera pública, ¿no? Justamente, digo... Si hubo- estaba ahí, ese jueves, esto estaba sucediendo. Claro, No fue o un sea- desprendimiento espontáneo. Exacto, hubo un lugar durante muchos años, durante muchos meses, que todo esto pudo ser, enunciado. Digo, se puso en palabras, ¿no? Y entonces la pregunta que nos podríamos hacer en realidad sería, ¿qué condiciones ideológicas estaban disponibles para que esto pueda ser enunciado de la manera que fue enunciado en la esfera pública tan abiertamente? ¿No? Tan directamente al punto de llegar a... Hemos tenido jornadas completas de scratches a políticos donde quien salía de Casa Rosada hacía 3 cuadras... ¿cómo es la palabra? No es custodia la palabra, obviamente. Horizontal con un montón de gente que le decía chorro, te vamos Sí. a matar, kirchnerista de mierda. Y eso en un momento... Varios son los que decían, ojo que esto se puede ir a la mierda, la línea está muy delgada. Sí, exactamente. Y por eso para mí, lo que sucedió el jueves a la noche fue una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Digo, sabíamos el final desde el principio del libro, solo que no, o sea, hubo algo ahí que falló justamente, Pensamos siempre ¿no? esta cosa de no, pero es muy fuerte el consenso democrático, es muy fuerte, es un país con una historia muy fuerte en derechos humanos, y a veces eso, si vos no lo ayornás, y creo que es una deuda también de la política en general, y me gusta problematizarlo, y creo que la democracia, por supuesto que tiene fisuras, más van a ser si en lugar de tomarla como un elemento activo, interactivo, que debemos ayornarlo, es algo petrificado. Sí, total. Del 83 para acá, bueno, la democracia no se toca. No, la democracia no se toca si viene una bota, si vienen las botas. Ahora, como ciudadanos, ¿en qué la mejoramos? Claro, ¿Cómo? exactamente. ¿Cómo seguimos haciendo que esto sea posible de vivir, ¿no? El sistema que elegimos, sino el que nos cayó del cielo. Claro, exacto. Entonces, por eso digo, creo que la pregunta que nos deberíamos hacer para
para transformar la realidad, para evitar que vuelva a pasar lo que sucedió. Sería justamente, ¿no? Bueno, ¿en qué condiciones ideológicas nos encontramos actualmente para que todo esto pueda haber sucedido, ¿no? Y también me parece, creo, entender y armé la columna para que también se entienda que todo esto no fue por parte de un loquito suelto, ¿no? Que es como Total. el otro argumento que tenemos para banalizar justamente lo que sucedió. Sí, sí, sí. O sea, ya a esta altura comprobamos que este chico no actuó solo, sino todo lo contrario. Hay varias personas implicadas, algunas conocidas, otras no tanto, pero que de todas formas había ahí, ¿no? Como un conjunto de personas que decidieron llevar adelante este acto donde previamente todas estas ideas fueron expresadas en la esfera pública y hay pruebas. Yo hoy elegí centrarme en los discursos de odio. Por supuesto que, como decíamos al comienzo de esta columna, este caso tiene tantas aristas, ¿no? Nos podríamos centrar también en la crisis de gobernabilidad, nos podríamos centrar también en lo que significan los liderazgos populares para América Latina. Digo, hay tantos lugares donde nos podemos agarrar, ¿no? Para poder entender lo que sucedió. Yo elegí hoy traer ¿no? Y para también empezar a rellenar un poco este concepto que circuló tanto en los medios últimamente y que para mí fue vaciado, ¿no? Como casi si lanzáramos una bomba diciendo tipo, discurso de odio, listo, me lavo las manos, chau, claro, era eso. Bueno, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de discursos de odio? Justamente que está, y además está recontra relacionado, imbrincado, como con todas las otras aristas de este fenómeno. Y bueno, me parece que justamente ahora, después de mí, van a entrevistar, ¿no? A Nicolás Brainwood. Sí. Exacto, el escritor de la crónica de Anfibia, que cuenta un poco cómo... Weintraub. Le cambié el apellido muchas veces hoy, pobre muchacho, Nicolás Weintraub. Ahí va, que cuenta un poco, que es muy interesante, recontra recomendable esa crónica, te da piel de gallina, ¿no? Sí, que sí, cuenta sí. justamente cómo no fue un loco suelto, ¿no? Sino que hay algo ahí que empieza a gestarse desde distintos lugares y cómo la gente se va uniendo a partir de esa ideología en común, si lo podríamos decir, y de esa posibilidad de hacer lo que hicieron. El grupo de WhatsApp de Revolución Federal, en un génesis, eran 2 personas. Uh-huh. Estamos hablando de ellos como integrantes de un colectivo del cual se desprenden de Saban Montiel y Brenda Uliarte como una de las tantas mentes detrás del intento de asesinato de Cristina. Uh-huh, total. Como para no subestimar. No, para nada, para nada. Balu, la verdad es que esta columna se hizo esperar y un poco también estuvo bueno de alguna manera que pasaran estos días porque ese jueves hasta acá, comprendimos, amasamos, Uh-huh. Reflexionamos, nos hundimos en tantos escenarios y tantos nombres y tantas que probablemente en la última columna en piso que tuvimos no nos imaginábamos, o sí, pero no teníamos esta prueba viva de que estas personas circulan en las calles, salimos ahora y están en las calles, están en todas partes, y si no hay una atención, no hay una no subestimación, si no evitamos la simplificación, ¿qué hacemos para que esto no se repita? Sí, Así totalmente de acuerdo. Grandiosa columna, Balu. Gracias. Lo has dejado todo. La verdad que sí, chicos, lo dejé todo. Bueno, y por supuesto que esta información no la inventé yo, ¿no? Sino que también Anfibia es un gran medio que respeto muchísimo y hay muchas notas allí sobre lo que sucedió. Esto es básicamente un resumen de la cantidad de crónicas, ensayos y notas que hay del intento de magnicidio, así que recomiendo también para profundizar ir a ese sitio y embeberse en periodismo. Acá hay un mensaje que había salteado de topo que dice: Balu Agobera 100%, no hace falta fumarse a Rebord para hacer grande a la Argentina. Es más, yo veo Maga todos los lunes y Rebord me cae muy mal. Es como los oyentes de Tenenbaum, que dice: me cae mal Tenenbaum. Ay, total. Bueno, me siento un poco identificada. Acá Ian Banca también.